con el tema del movimiento. A ver, ¿qué podemos decir del movimiento? A ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos el movimiento? A ver, La a ver, locomoción de algo. ya, muy bien, locomoción de algo. ¿Qué más podemos decir? El movimiento, ¿qué es? ¿Qué será? Podría ser algo que vemos todos los días, No algo, estático, inestable. ¿mande? Es algo no estático e inestable. Ya, muy bien, perfecto. Algo no estático y no está estable. Muy bien. ¿Verdad? Es algo que lo hacemos en la vida cotidiana, ¿será? ¿Será o Sí. no Sí. será? Cambio Sí, ¿verdad? de un ¿Verdad? Entonces, el movimiento es algo que Cambio de hacemos. posición de cuerpo y objeto. Ajá, muy bien, es el cambio de posición de un objeto, de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, el movimiento, ¿verdad? Es algo que hacemos quizás involuntariamente y voluntariamente, ¿verdad? Dependiendo de la función y qué estemos haciendo, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, dice, el movimiento es uno de los fenómenos físicos, hacer un poquito más grande. Es uno de los fenómenos físicos más frecuentes, dice. Si observas a tu alrededor, verás que la gran mayoría de objetos se encuentran en movimiento, como por ejemplo el desplazamiento de un animal, ¿verdad? De algún animal, el autobús circulando por las calles o simplemente el movimiento de las ramas de un árbol por acción del viento, dice. Incluso nuestro universo, las galaxias, se encuentran en constante movimiento, ¿verdad? Dice, en nuestro estudio científico del movimiento se inicia en tiempos muy antiguos, dice, con Galileo Galilei, dice, aun cuando estaba en contra de lo establecido. Gracias al estudio de estos fenómenos, la calidad de vida ha mejorado. Por ejemplo, hoy en día se emplea el movimiento del agua para girar turbinas y producir electricidad en las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Continuamos. Dice, el movimiento y los sistemas de referencia, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, ¿has pensado que siempre nos encontramos en movimiento incluso cuando nos quedamos quietos, ¿verdad? Una buena pregunta, ¿verdad? Dice, ¿has pensado que siempre nos encontramos en movimiento? ¿Por qué creen que dice a qué se refiere esta pregunta? Dice, siempre nos encontramos en movimiento incluso cuando nos quedamos quietos. A ver, ¿quién me responde esto? ¿Por qué creen que es así? por el movimiento de rotación, por el movimiento de la Tierra. Ajá, efectivamente. Quizás nosotros ahorita estemos sentados ahí quietos y no nos estemos moviendo, pero nuestro planeta, ¿verdad? Está prácticamente todos los días se mueve, no hay para lo que es el planeta por el movimiento de rotación, ¿verdad? Entonces, nosotros nos estamos moviendo, pero no lo percibimos, ¿verdad? Es por eso que, aunque nosotros digamos, no, estamos quietos, eso es mentira, ¿verdad? Porque sabemos que la Tierra está en constante movimiento. Muy bien, ¿verdad? Entonces, para alguien que se encuentra en la superficie de la Tierra, dice, el árbol permanece siempre en la misma posición, por lo que decimos que se encuentra en reposos. Pero en realidad, ¿verdad? No hay un reposo absoluto. Incluso cuando nos encontramos sentados, la Tierra se mueve alrededor del Sol y todos nos movemos con ella. Perfecto, es verdad, el ejemplo, o podemos decir que nos estamos moviendo es por el movimiento de la Tierra, dice. Cuando decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento, ¿cuándo es que decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento? Dice, el movimiento ocurre cuando un cuerpo cambia de posición, ¿verdad? Con respecto a otros que se consideran fijos, dice, y que son tomados como puntos de referencia. Mientras que el reposo se da cuando el cuerpo permanece en la misma posición del sistema de referencia, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de un movimiento y de un reposo, ¿verdad? Reposo es cuando nosotros nos quedamos quietos, ¿verdad? Entonces estamos ahí, estamos en reposo, ¿verdad? Hay un movimiento externo que es en la Tierra, sí, pero nosotros estamos en reposo porque como nosotros como tales, nuestra humanidad, como quien dice, está reposando, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, ¿verdad? Estamos sentaditos aquí y queremos levantarnos, qué sé yo, a coger un vaso con agua, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos generando
un movimiento, ¿verdad? Entonces es un desplazamiento que hacemos nosotros, ¿verdad? O cualquier cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cogiendo el celular, lo estamos trasladando, ahí estamos en un movimiento. Cuando tenemos el mouse y lo estamos moviendo, estamos generando otro movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que componen un movimiento? Tenemos el móvil, la trayectoria, el desplazamiento, el espacio recorrido, la velocidad, la rapidez y el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué se refiere cada uno de ellos? Cuando hablamos del móvil, quiere decir cualquier cuerpo o partícula que se encuentra en movimiento. Ese es el móvil. La trayectoria es el camino o línea que describe el móvil desde el inicio de su movimiento hasta el final. Puede tener varias formas rectilíneas, curvilíneas o parabólicas, ¿verdad? El desplazamiento es la distancia en línea recta que une el punto de inicio con el de llegada. Espacio recorrido es la longitud de la trayectoria. La velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo que tarda de ir de un punto a otro. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Y el tiempo prácticamente es la duración del movimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo un movimiento, ¿verdad? Tenemos todos estos elementos, ¿verdad? Nosotros tenemos un móvil, tenemos una trayectoria, tenemos un desplazamiento, una velocidad, una rapidez y un tiempo, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que componen a un movimiento, ¿verdad? Entonces, estos movimientos tienen tipos diferentes, ¿verdad? Y que estos se van a dividir según su trayectoria, según su velocidad, ¿verdad? Entonces, tenemos según su trayectoria, tenemos movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, que este a su vez se va a subdividir en circular, parabólico y elíptico, ¿verdad? Luego tenemos según su velocidad, tenemos movimiento uniforme, movimiento uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, el movimiento rectilíneo, ¿a qué se refiere? Dices, cuando la trayectoria del móvil es una línea recta, por ejemplo, el movimiento de un ascensor o de una motocicleta en una pista recta. Prácticamente el movimiento rectilíneo, su nombre lo indica, es algo que va recto, es una trayectoria recta. Es como decir que si nosotros yo te digo, estás parado, darle unos 10 pasos hacia la salida de tu hogar, tú estás haciendo un movimiento rectilíneo porque estás yendo en línea recta, ¿verdad? Otro ejemplo de movimiento rectilíneo, a ver qué se les viene a la mente. ¿Qué puede ser un ejemplo de movimiento rectilíneo? A ver. A ver qué se les viene a la mente. Movimiento rectilíneo, tiene que ser un movimiento recto. A ver. Cuando se patea una pelota. No. A ver. Déjame, creo que sí se puede. Ya, entonces tú tienes aquí, ¿verdad? Estás tú aquí. Y vos pateas la pelota, ¿verdad? ¿La pelota va así o va así? ¿Cómo va? Va hacia ¿Uno o dos? ¿Cuál es el movimiento de la pelota? ¿El uno o el dos? El dos, ¿verdad? el Entonces dos. eso sería un movimiento rectilíneo. Si yo digo Sí. cuando No. pateo una pelota. el 1. No, ¿verdad? Entonces la pelota no sería un ejemplo, porque la pelota hace una curva, no va en sentido recto, al menos que tú la estés pateando, ¿verdad? Tú especifiques y dices, yo voy a patear voy a dar como quien dice, a ver, acá a los que les gusta el fútbol, ¿cómo se llama eso cuando la patea y la pelota rueda así? Y está otra persona aquí. Pase. El pase, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás dando un pase nomás, no estás pateando la pelota, ¿verdad? Ahí estás generando un movimiento rectilíneo, porque le estás pasando el balón a tu compañero y estás, como quien dice, nomás tocándola y rueda el balón. Pero si tú pateas ese balón, no va a ir recto, va a crear esa onda, ¿verdad? Esa curva, como quien dice, ¿verdad? Entonces, hay que especificar exactamente cuál es el movimiento que quieres hacer. Si tú me hubieses dicho, Miss, al dar pase,
de un balón, ahí yo te digo, ok, sí, es verdad, yo doy un pase y la pelota se va recta, pero si tú me dices al patear un balón, yo asocio eso que yo pateo y el balón prácticamente crea lo que es la curva, ¿verdad? Entonces, más o menos hay que explicar el movimiento porque dependiendo de lo que nosotros hacemos, se va a generar un diferente tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el movimiento rectilíneo. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Ya vimos que es el pase de un balón, ¿ya? A ver, ¿cuál más podría ser? Que genere un... A ver, ¿cuál? Un tren. Un tren, muy bien, en el que está el ejemplo, ¿verdad? Un tren, si va en una misma dirección, va largo, ¿verdad? Un tren, perfecto. ¿Qué más podemos decir que genera un movimiento rectilíneo? Una tarabita. Una tarabita, ya pongámosle que sí, la aerovía, ya, digamos esa ya. Porque la tarabita, sí, también pongamos una tarabita, una de la aerovía. ¿Cuál? Un carro. Un carro, ¿verdad? Sea un bus, muy bien, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos en la vida que nosotros podemos observar si estamos muy observados, o sea, si nosotros nos ponemos a observar nuestro entorno, podemos ver que existen este tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos viendo que inclusive en un partido de fútbol hay diferentes tipos de movimientos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el pase, estamos generando un tipo de movimiento que es el movimiento rectilíneo. Vamos al siguiente. Aquí dice, movimiento curvilíneo, dice, aquel movimiento que describe una trayectoria curva y estas pueden ser circular, cuando describe una circunferencia en su trayectoria, por ejemplo, la rotación de un CD durante su reproducción o un pedaleo que realiza un ciclista, ¿verdad? Entonces aquí viene el movimiento curvilíneo. ¿Cuál ejemplo podría ser el movimiento curvilíneo? A ver. ¿Qué genera un movimiento curvilíneo, gente? Que describe una circunferencia al hacer su movimiento. A ver, ¿dónde podemos observar ese tipo de movimiento? La rueda de un carro. La rueda de un carro, muy bien, excelente, ¿verdad? La rueda, cuando La de suena una la bicicleta. La bicicleta, todo, la rueda moscovita. la rueda moscovita, muy bien, la rueda moscovita, ¿qué más? Manecillas de los relojes. Las manecillas del reloj, ya, muy bien. A ver, otro ejemplo. Los planetas. Podría, sí, también ellos, ¿verdad? Muy bien, sí, sí es verdad, todos los planetas giran, ¿verdad? Están en su propio eje rotando, ¿verdad? Haciendo un movimiento, sí, de circulatorio, ya, excelente, muy bien, ¿qué más? A ver, pensemos, ya tenemos bastantes ejemplos. Las piernas, lo que pedalea. Al mezclar una mezcla de leche con café, ahí se Ya, ya, muy bien, cuando nosotros estamos, ¿verdad? Generando una fuerza, ¿verdad? Sí, ponemos que nosotros al momento que estamos pedaleando estamos haciendo lo que es un movimiento circulatorio porque estamos generando lo que es el círculo y también como dijo la compañera, cuando estamos preparando una mezcla, ¿verdad? Y tenemos que hacer movimientos como que dice envolventes y tenemos que con la mano hacer los círculos, ya, muy bien, perfecto, en el área de la cocina encontramos, ¿verdad? Eso, ya, y por último otro ejemplo, ya, a ver, otro. ¿Qué más podemos? Pensemos, nuestro diario. ¿Qué cosa? La mariposa de la licuadora. Las licuadoras, muy bien, la mariposa de la licuadora, perfecto, eso es un electrodoméstico, ¿verdad? Que está generando un movimiento circulatorio, muy bien, excelente, para ¿verdad? abrir la llave, el grifo. También, muy bien, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta y se ponen a analizar, a pensar, a mirar a su alrededor, en su casa, se darán cuenta que existe este tipo de movimientos que nosotros ya lo hacemos, ¿verdad? En nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, a estos movimientos que generan una circunferencia se le llama movimiento curvilíneo. Acá viene pues el movimiento parabólico, ¿verdad? Aquí es donde veníamos el ejemplo de la pelota, dice. Parabólico es cuando describe una parábola en su trayectoria. Por ejemplo, el movimiento de una bala disparada por un cañón
cuando se lanza una jabalina o cuando se patea un balón, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí es el ejemplo como que más claro, ¿verdad? Cuando se patea una pelota, porque por lo general cuando se patea lo que hacemos es patearla con fuerza y es que genera esta curva que está aquí. Pero como yo les decía antes, si solamente se va a dar un pase, ahí es que genera el otro tipo de movimiento, ¿verdad? Hasta cuando se va a dar un penal puede que sea rectilíneo o puede que sea parabólico, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a pensar otros movimientos que generen una parábola. ¿Cuál más podría ser? A ver. Cuando vamos a encestar la pelota en el básquet. Ajá, muy bien. Cuando estamos jugando básquet y En queremos el boli. el boli, excelente, muy bien. A ver, ¿dónde más podemos ver un movimiento parabólico? El golf. Cuando tiramos una piedra. Cuando tiramos una piedra en el golf, excelente, muy bien. A ver, ¿dónde más? A ver, pensemos. Tirar una piedra en el río y cuando abre una manguera así de la... Ajá, muy bien. La fuerza con la que sale el agua de la manguera también genera lo que es una parábola. Ya, muy bien, excelente. Si ven que sí hay ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos tipos de movimientos. Luego tenemos elíptico, dice, cuando se describe un eclipse en su trayectoria. Por ejemplo, la órbita que se describe en los planetas alrededor del Sol. Bueno, este tipo de movimiento más se lo utiliza para lo que es observar los eclipses, tipo de irnos un poquito más hacia lo que es cómo se va viendo las fases de la luna y todo eso. O sea, casi no es algo que se vea comúnmente en nuestro diario vivir. Luego tenemos que según su velocidad, el movimiento puede ser movimiento uniforme, ¿verdad? Y movimiento uniformemente acelerado o variado, ¿verdad? Tenemos el movimiento uniforme cuando el movimiento se desplaza a una velocidad constante y el movimiento uniformemente variado es cuando la velocidad del móvil varía uniformemente con el tiempo, es decir, que tiene una aceleración constante. Entonces, ahora vienen los ejercicios, ¿verdad? ¿Qué mejor que entender este tipo de cosas que con ejercicios? Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. Vamos a hacer el primero. ¿Qué me dice? Dice, un coche recorre una distancia de 200 kilómetros en 2.5 horas. ¿Cuál es su velocidad en kilómetros por hora y en metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces tenemos el primer ejercicio. Entonces estamos viendo, ¿qué es lo que nos dice? Un coche, ¿verdad? Un carro, ¿verdad? Vamos a dibujar el carrito. Ya. Tenemos el carrito. ¿Qué es lo que nos dice? Recorre una distancia, ¿verdad? Una distancia. Y tenemos recorriendo la distancia. Entonces tenemos que distancia se lo representa con la letra D de 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces tenemos 200 kilómetros por hora en, 200 kilómetros en 2.5 horas, ya me estoy yendo mal, en 2.5 horas. Entonces la distancia que recorre son 200 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que se demora llegar de aquí hasta acá, verdad? Poner que sea toda la distancia recorrida y el carro tiene que llegar. ¿Cuál es el tiempo que se demoró en llegar de aquí a acá? Nos dice que son 2.5 horas. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su velocidad? Tenemos que encontrar esta velocidad. Entonces, velocidad es lo que no tenemos. Esa es la incógnita. Y además, la velocidad la tenemos que encontrar en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Es decir, que tenemos que encontrarla en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. ¿Va? Entonces, ahí tenemos ya prácticamente el ejercicio. Nosotros tenemos que recuerden que para cada cosa hay su respectiva fórmula, ¿verdad? En este caso, para nosotros poder determinar lo que es la velocidad, tenemos la siguiente fórmula,
que es velocidad es igual a densidad, distancia, ya me fui a química, distancia dividido para el tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula. Esta es la fórmula para encontrar a la velocidad. Entonces tenemos ahí que esa es la fórmula. Entonces tenemos que esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo cuál es la fórmula, ¿verdad? Y teniendo los datos aquí, ya sabemos que la distancia que recorrió ese carro es de 200 kilómetros. ¿Cuánto se demoró? 2.5 horas. Ese vendría a ser el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esos valores. Entonces, decimos que velocidad es igual, ¿cuál es la distancia? 200 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? 2.5 horas. ¿Está? Dividimos 200 para 2.5, ¿cuánto sale? A ver. Dividan ahí. ¿Cómo dijo Lisa? 200 dividido para Decía, 2.5. la respuesta es 8. ¿Seguro que es 8? 200 dividido para 2.5. 80. 80, te faltó el 0, Jiménez. 80 kilómetros por hora. ¿Verdad? Entonces, la velocidad de ese carro es, ¿de cuánto va? A 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, esa vendría a ser la primera respuesta, porque ya lo estamos dando en kilómetros por hora. Pero el ejercicio me dice que también tenemos que dárselo en metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Qué aplicamos ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos toca hacer? Convertir. ¿Ah? Convertir. Convertir, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las conversiones que ya hemos practicado, ¿verdad? Entonces tenemos que transformar esos 80 kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, como no se lo puede hacer directamente, se los hace como ya les he enseñado, que es sobre lo que es la estequiometría. Entonces decimos 80 kilómetros sobre hora por... Ahí vamos. 1 hora, como lo queremos eliminar, lo vamos a poner aquí abajo. ¿Cuántos segundos tiene? A ver, ¿cuántos tiene? 3600 segundos. 3600 segundos, muy bien. Ahora, kilómetros, como los quiero eliminar, vamos acá abajo. 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros, excelente. Ya, listo. Ahora, si elimino los valores que se repiten, tenemos hora por hora, kilómetros por kilómetro y me queda metros sobre segundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Realizar las operaciones. Tenemos multiplicación y ponemos la respuesta aquí. Ahora vamos a multiplicar. Tenemos 80 por 1000. Está fáciles. $8,000. ¿Cuánto sale? 80,000. 80.000. Ay, sí, me dice 8.000. Yo así como que, no, 80 Es que solo mil. se le aumenta los ceros del 1000 al 80. Ya. Y acá abajo, como recuerden que aquí es 1 por 3.600 por 1, me sale 3.600. Ahora sí, no nos olvidemos de las unidades, ¿verdad? Tenemos metros y acá segundos. Ahora sí, dividimos. ¿Cuánto me sale 80.000 dividido para 3.600? A ver, ¿cuánto sale? 22.22. Ya.
Ya, listo. Entonces, ahí está. ¿Listo? Vamos, ¿estamos bien? ¿Están copiando o paso al siguiente? Pase nomás, Listen. Yo estaba copiando de una vez. Ya, listo. Vamos al siguiente. Nos dice, una tortuga, recorre 200 metros en 30 minutos, dice. ¿Cuál es su velocidad en metros por segundo y en kilómetros por hora? A ver. Entonces tenemos aquí una tortuga, ¿verdad? Entonces tenemos la tortuga. Ahí no sé dibujar tortuga. Pongámosle que esa es la tortuga. Ya. Tenemos a la tortuga que va a recorrer 200 metros. Tiene que recorrer 200 metros. ¿Esos 200 metros qué es? ¿Qué son los 200 metros? Lo que va a recorrer. ¿Pero cómo se llamaba? Distancia. Distancia, ¿verdad? Entonces la distancia son 200 metros. Dice que demora recorrer esos 200 metros, ¿verdad? De acá hasta acá se demoró 30 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El tiempo, ¿verdad? Tenemos que buscar la velocidad, ¿verdad? ¿En qué? En metros sobre segundo y kilómetros por hora. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer eso. A ver. Recuerden, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Así, a ver, vamos haciéndolo ustedes. A ver, háganla. Hagan la primera, que es metros sobre segundos. A ver, vayan haciéndolo ustedes, a ver. Vayan haciendo la primera, a metros sobre segundos. Listen, yo no, se me va mucho el internet. No lo entendí bien. Allá, listo. Entonces, a ver, vamos otra vez nuevamente. Entonces ya tenemos aquí la fórmula que es velocidad dividida, va a ser igual a distancia dividido para el tiempo. Esta es la fórmula. Entonces nosotros tenemos que tener estos datos para poder encontrar la velocidad. ¿Tenemos distancia? Sí, 200 metros. ¿Tenemos el tiempo? También, 30 minutos, ¿verdad? Entonces nos dice que esta tortuga recorre 200 metros en 30 minutos. Pero la pregunta es que tenemos que calcular la velocidad en metros sobre segundo y kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, vamos, velocidad es igual. Tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Entonces, la distancia vendría a ser 200 metros, ¿verdad? Y el tiempo es 30 minutos. Entonces tenemos ahí 200 dividido para 30, ¿cuánto es? Licenciada, sale 6.666. ¿Cuánto sale? 6.66. 6.66. No te puede ser salir 6.000 si aquí arriba tienes 600. Metros sobre minutos, ¿verdad? ¿Creen que está bien ahí?
¿Qué me tengo mal ahí? O sea, ¿qué tengo que hacer, seguir haciendo ahí? La respuesta me dio metros sobre minutos. 6.66 dividido para 30. No, a ver. ¿Qué me dice ahí? Ya tengo hecha la respuesta. Ya, ¿por qué? ¿Qué tengo que cambiar? Minutos con segundos. Minutos con Metros. segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer antes de hacer toda esta conversión con estos 30 minutos? Convertir los 30 minutos. Tenía que primero convertir esos 30 minutos a segundos, ¿verdad? Entonces, primero, antes que hacer, yo primero convierto los 30 minutos en segundos. Entonces, primero voy a hacer es 30 minutos va a ser igual a 1 minuto. ¿Cuántos segundos tiene? 60 segundos. 60 segundos, ¿verdad? Entonces, minuto y minuto se va. Ahora, 30 por 60. 1800. 1800 segundos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tengo mis segundos y vuelvo a hacer ya como es. Entonces, serían 200 metros dividido para mis 1800 segundos. ¿Ahí cuánto me da? ¿Cuál es el ¿Qué? 0,11 metros sobre segundo. 0,11 Metros sobre segundo. metros sobre segundo. Ya, entonces ahí tenemos nuestro primer valor que nos da el ejercicio. Uy, siento. Seguimos ahora, ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Tenemos 0, deje que pase ya. 0.11 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Transformar a qué? A kilómetros sobre A hora. kilómetros. A kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces vamos, 0.11 metros sobre segundo por, como son, vemos que son 2. Ahora sí, a ver, tenemos 1 hora. ¿Cuántos segundos eran? 3600. 3600 segundos, ¿verdad? Tenemos kilómetro. 1 kilómetro. ¿Cuántos metros tiene? 1000. 1000. Entonces, eliminamos lo que se repite. Tenemos segundo con segundo, metro con metro. Ahora sí, vamos a resolver esto. Entonces, tengo 0.11 por 3600. ¿0.11 por 3600? 396 396, ¿qué? metros? No, Ay, kilómetros. kilómetros. Ya recuerden que los metros ya se fueron. Kilómetros, ¿verdad? Aquí tenemos 1 por 1, 1 por 100, 100. Ahora, 100, ¿qué? 100 horas, ¿verdad? Entonces, ahora dividamos 396 dividido para 100. 3.96. ¿Ya? Espera un ratito. Ahora sí, ¿cuánto me dijiste? 3.96. Ya, entonces la velocidad es igual a 3.96 kilómetros por hora. Ya, entonces ahí está la respuesta. Entonces tenemos que en metros sobre segundo era 0.11 metros sobre segundo y en kilómetros por hora son 3.96 kilómetros por cada hora, ¿verdad? Entonces
ahí tenemos los ejercicios, ¿verdad? Que combinamos lo que es ya nuestra primera fórmula, que vendría a ser velocidad igual a distancia dividido para tiempo, y lo que ya estuvimos haciendo la semana pasada, que es la conversiones de unidades, ¿verdad? Entonces, así poco a poco vamos a ir adentrándonos a lo que son ya esto de las fórmulas, ¿verdad? Con lo que es el tipo de movimiento. En estos dos ejemplos, tanto del carro, ¿verdad? Como de la tortuga, ¿qué tipo de movimiento vimos? ¿O qué tipo de movimiento hicieron? Un Movimiento rectilíneo. movimiento rectilíneo, porque ambos van en sentido recto, ¿verdad? Recorriendo una distancia en un determinado tiempo, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, yo le hice, ¿por qué da 100 en el segundo ejercicio? O sea, pone ¿A eh, dónde? en el segundo ejercicio, ahí pone 396 sobre 100, ¿por qué 100? ¿A dónde? 396. Acá, 396 kilómetros Ah, sobre 100, perdón, es 1000, ¿verdad? sí, Ah, ya sí, perdón, disculpen, disculpen. Gracias por eso. Ahora sí creo que la respuesta cambia, no es 396. ¿Cuánto sería ahí? Creo que sale 0 punto algo. 0.390. Sí, ya. 0.396 mil. Ah, muchas gracias. Gracias por haber. Me había olvidado del cero aquí. 0.396 kilómetros por hora. Muchas gracias, sí. Si ven que por un cero ahí cambia todo. Listo, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí era 1000 dividido para 1000 y obviamente sale 0.396 kilómetros por hora. ¿Algo más? ¿Otro error? Bueno, ya listo, chicos. Entonces, no sé si tienen una duda, una inquietud, una pregunta. No, Lisa. Ya, entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser realizar los siguientes ejercicios que están aquí presentes. Son 4 ejercicios que asimismo son de conversiones, trabajamos con velocidades. Esto de aquí que vemos que tenemos las 2 unidades, tanto kilómetros como horas, metros sobre segundo, pertenecen las unidades de velocidad. Anteriormente, la semana pasada, solo estuvimos viendo unidades netamente libres, ¿verdad? Que eran conversiones de, si eran de longitudes, si eran de masa, si eran de volumen, ¿verdad? En este caso ya se combinan esas unidades porque estamos viendo lo que es el movimiento. Y en el movimiento vemos lo que son las velocidades. Entonces, para poder determinar una velocidad, nosotros trabajamos con lo que es la distancia recorrida, que vendría a ser en unidades de longitud, y lo que es cuánto se demora en recorrer esa distancia, que vendría a ser el tiempo. Por eso que combinamos distancia y combinamos tiempo aquí. Por eso tenemos estas dos unidades, kilómetros por hora y metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, este va a ser su tarea. Como ya que todavía no está la plataforma, déjenme hacerle capture y enviárselas, se las voy a dejar aquí en el grupo, perdón, aquí en el chat. Y también se les pongo en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, así mismo como estuvimos haciendo los ejercicios anteriores, lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, en una hoja de carpeta, lo pueden hacer en Word, como ustedes gusten, pero lo importante es que hagan, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, una pregunta, no duden en hacerla, ¿verdad? Entonces solamente les puse 4 ejercicios, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Listen, yo de mi parte todo claro, gracias. Ya, el resto, No, Lisa. ya, listo. Entonces, esto sería todo por hoy día, chicos. Entonces, si no hay más inquietudes, los que puedan me ayudan con la camarita y con eso terminamos, ¿ya? Lisa, Dígame. le estoy dando el seno a mi bebé ahorita. ¿Mandé? Ah, no, por eso digo los que puedan, mi amor. Por eso digo los que puedan. No, no se preocupe, por eso digo los que puedan,
Me ayudan con la cama, el resto no se preocupe. Alimente a su bebé, no se preocupe, después va a llorar. Ahora sí, a ver, 1, 2, 3. Ya. Listos, mis chicos. Esto sería todo. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Cuídense, pasen bien. Descansen. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana. Hasta mañana.